Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Nuestros saludos. Hoy estrenamos nuestra transmisión por TV Canal Sur desde San Juan de la Maguana para todo el sur, suroeste de la República Dominicana. Nos sentimos sumamente orgullosos de integrar la parrilla de este canal junto a AME, Canal 47 en Santo Domingo, lo que demuestra un reconocimiento al trabajo que venimos realizando. Gracias por incluirnos en su programación. El panorama de gobiernos en Latinoamérica está cambiando a un grado tal que lo que ha ocurrido es la ganancia de países por parte de los partidos de izquierda. Una izquierda denominada izquierda progresista antiliberal. En Ciénaga de Oro, Córdoba, Colombia, un 19 de abril de 1960, es un político y economista colombiano líder de la coalición política Pacto Histórico. Desde el 2018 es senador de la República para el periodo legislativo 2018-2022 y es líder fundador del partido político Colombia Humana. El pasado 19 de junio del presente año fue electo presidente de la República de Colombia. Francia Elena Márquez Mina nació en Suárez el 1 de diciembre de 1981. Es una líder social, activista medioambiental, defensora de derechos humanos, feminista, abogada y política. Actual vicepresidente electa de la República de Colombia, cargo que asumirá el 7 de agosto de este presente año. Es la primera de origen afrocolombiano y la segunda mujer en ocupar la vicepresidencia del país. Su eslogan fue Vivir sabroso. Al tercer intento y en una segunda vuelta electoral, Gustavo Petro se hace presidente de Colombia con toda una élite y oligarquía en su contra. Una relación país con los Estados Unidos y la OTAN, algo que dista de las ideas políticas de izquierda. Grandes intereses en los medios de comunicación, en la producción empresarial y en la explotación minera, con la cual no está de acuerdo. Un gobierno que surge con el apoyo de los nadies y las nadies, como llama Francia, su vicepresidente, a los marginados económicamente, socialmente y étnicamente, y que tienen puestas sus esperanzas en lograr las reivindicaciones que le permitan tener una mejor vida y un futuro más promisorio. En el ámbito nacional, veremos la intervención del señor presidente Luis Abinader durante la entrega de certificados a las nuevas autoridades recién electas del PRM. Escenario que aprovechó para hacer un llamado, un fuerte y enérgico llamado a su militancia a salir a las calles a defender su gobierno y a luchar para lograr una reelección. Con la consigna "No mire para atrás", aludiendo a los gobiernos del PLD, a los que calificó de corruptos y de no resolver ninguno de los problemas básicos de la población, cerró su discurso con ovación de pies de todos los presentes, un acto que fue muy bien organizado y que dejó una imagen de modernidad y que felicitamos. Pero el principal político de la oposición no se quedó callado. Tomó la consigna de "no mire para atrás" y se descargó contra la misma recurriendo a los hechos históricos como referentes para el presente y dejando claro que es necesario ver hacia atrás para saber a dónde nos dirigimos. Un match muy interesante. Aquí iniciamos Glosa con J.M. Hidalgo. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. El triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez significa mucho para América Latina porque
se le considera un proyecto abiertamente de izquierda, progresista, antiliberal, muy popular, donde se han expuesto todas las ideas en este sentido sin disimulo, sin filtro, actitud de esta que ha sido muy elogiada por muchos analistas ya que no se maquillaron. Fueron muy francos, fueron siempre izquierdistas, lo manifestaban a boca llena. Se presentaron como tales y nunca se dieron una pulgada para tratar de conquistar un apoyo que no fuera por sus convicciones y sus acciones. Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Una historia nueva porque indudablemente aquí lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia es un cambio. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra. Un cambio real que nos conduce a algunas de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas. La política del amor. No es un cambio para vengarnos. No es un cambio para construir más odios. No es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. Nuestros padres, nuestros abuelos, en su propia vida nos enseñaron qué significa el sectarismo, qué significa el odio en la historia de Colombia. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Las elecciones más o menos mostraron dos Colombias, cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos Colombias. Gustavo Francisco Petro Urrego es un político y economista líder de la coalición política Pacto Histórico. Desde el 2018 es senador de la República para el periodo legislativo 2018-2022 y es líder fundador del partido político Colombia Humana, curul a la que renunció para optar por la presidencia de la República. Perteneció a la guerrilla urbana Movimiento 19 de Abril, el M19, participando del conflicto armado interno de Colombia entre 1974 y 1990, el cual, tras su desmovilización en 1990, se transformaría en la Alianza Democrática M19, la segunda fuerza política más importante en la Asamblea Constituyente de 1991. Fue senador de la República por el Polo Democrático Alternativo PDA y aspiró a la presidencia de Colombia en las elecciones del 2010 en representación del mismo partido. No ganó,
pero en el 2012 se hace alcalde de Bogotá, pero esas fuerzas ocultas dentro del entramado del Estado lo destituyeron sin poder completar su periodo para el que fue designado. En el 2020, la Corte Internacional de Derechos Humanos emitió un fallo en contra del Estado colombiano por haber destituido y obstruido su alcaldía, la alcaldía de Gustavo Petro. Ese poder que lo destituyó aún está en Colombia y son de las cosas que tendrá que enfrentar ahora como presidente. Tienen poder económico, muy buenas relaciones y poder militar, dueños de las principales empresas e industrias de Colombia y sobre todo dueños de los medios de comunicación del país. Aunque ejercieron fuertes presiones y ataques por la prensa escrita, radial y televisiva durante la campaña para la primera y la segunda vuelta electoral, se puede apreciar que no fueron lo suficientemente poderosos para mediáticamente poder impedir el triunfo. Y esto debe de servir de lección a quienes creen que con el poder mediático se gana unas elecciones si no está basado en un buen gobierno o en una buena propuesta de gobierno y que la población así lo reconozca. Pero ahí están. En el 2018 fue candidato para la presidencia de Colombia por segunda vez. En dichas elecciones ocupó el segundo lugar, permitiéndole ser senador de la bancada de la oposición. En la historia reciente de las elecciones presidenciales del 29 de mayo de este año, obtuvo un 40% de las votaciones, equivalente a más de 8,5 millones de votos, logrando pasar a la segunda vuelta electoral. Esta fue la tercera vez en su vida que participaba en las elecciones presidenciales y entonces es cuando se cumple aquello de que a las 3 es la vencida. Para su triunfo en segunda vuelta, recaudó más de 11 millones de votos y el 50.44% de la votación frente al 47.31% de su rival Rodolfo Hernández. Petro también se convirtió en el candidato presidencial que mayor número de votos obtuvo en la historia de Colombia. No debemos obviar que no logró superar el 50+1, pero no era necesario. Porque el clima político que nos ha acompañado en este siglo el clima político que nos ha acompañado en este siglo, que ha sido de odios, de confrontaciones, literalmente a muerte, de persecuciones, de aislamientos, hoy no puede seguir así. Habrá oposición indudablemente, y quizás férrea, y quizás tenaz, y quizás no la entenderemos muchas veces, pero de este gobierno que se inicia nunca habrá persecución política ni persecución jurídica. Solo habrá respeto y diálogo. Es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos el Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional ya se comenzó a construir entre 11 millones de colombianos y de colombianas, pero tiene que ser entre 50 millones. Tiene que ser con toda la sociedad colombiana. El Gran Acuerdo Nacional tiene que comenzar a construirse a partir del diálogo regional vinculante. Vinculante significa
que lo que se decida regionalmente para acabar los conflictos violentos, para construir la prosperidad regional, se vuelve norma, se vuelve obligatorio, se cumple. La ansiedad llegó a todos los niveles. Y es porque todas las encuestas no presentaban a Petro como seguro ganador. Los medios se encargaron de crear esta incertidumbre y entonces se vivía una gran ansiedad. Su accionar durante toda su carrera política se sustenta en exponer que los más poderosos tengan menos privilegios y las eliminaciones de las exenciones tributarias, que son las que favorecen a unos pocos. Ha planteado un cambio radical en el sistema de pensiones para hacerlo más justo y más público. También ha planteado más sanidad y educación pública y programas para que se tenga mayor acceso a las viviendas. Ciertos analistas políticos, sobre todo con inclinaciones izquierdistas y otros no tanto, consideran este triunfo de la pareja de Petro y Márquez como presidente y vicepresidente respectivamente, de que esto se trata de una victoria muy politizada que trasciende el plano electoral y que abona una hipótesis fundamental. La hipótesis sobre la crisis en la que está sumida el neoliberalismo hoy en día en América Latina. Y lo explican afirmando que esto ya pasó en Perú, también pasó en Chile y ahora está pasando en Colombia. También ocurrió hace poco en México, en Argentina, cuando la derrota de Macri, incluso en la Bolivia, después del golpe de Estado en la victoria de Luis Arce. Y continúan exponiendo que quizás Ecuador, por ahora, es la excepción, pero al mismo tiempo advierten que durante las últimas semanas las calles están llenas con mucha gente protestando por las condiciones de vida y agregan que además Ecuador está en un estado de excepción declarado por su presidente Lasso. Así que esta partida, mediante la expectativa, o mantiene la expectativa sobre esta nación. Por eso se dice que lo ocurrido en Colombia es la ratificación de la izquierda progresista antiliberal en América Latina. Les agradezco este día histórico. Me lo soñaba de vez en cuando. Me preguntaba si iba a ser posible. Estaré hablando el 19 como presidente de la República, me preguntaba. Aquí somos una demostración de que la paz es posible en Colombia, de que los sueños se pueden volver realidad, los sueños de justicia, los sueños de igualdad, los sueños de libertad. Decíamos en Cartagena, allá donde comenzó con Haití la libertad de América, que volviéramos a gritar libertad. Pues gritemos libertad. Libertad para que nunca más la masacre anegue el territorio. Libertad para que nunca más un gobierno asesine a sus jóvenes. Libertad para que nunca más una política económica le quite la comida al niño y a la niña. Libertad para que los sueños puedan ser, para que una democracia aquí se pueda construir, para que una república sea posible, una democracia profunda, una democracia multicolor,
una democracia de los hombres y de las mujeres libres, verdaderamente libres. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Pero queremos destacar algo que, por sobre todas las cosas, es sumamente importante para este triunfo de Gustavo Petro. Nos referimos a su compañera de boleta, Francia Márquez, la primera afrodescendiente que será vicepresidente de un país suramericano. Bueno, de seguro que ella no nos acepta que le llamemos vicepresidente, sino vicepresidenta, pero está sumamente debatido y aclarado que lo de presidente proviene del verbo presidir. Allá ella y nosotros aquí. Bueno, lo cierto es que Francia tiene unas características humanas muy diferentes a quienes hasta este momento han dirigido los destinos de su país. Con respecto a sus orígenes, a su perfil y al mismo uso del lenguaje al que denominan inclusive. A pesar de la diversidad étnica de Colombia, sus instituciones han estado en manos de hombres que conforman las élites colombianas que son ricas, blancas y urbanas. Francia Márquez ha llevado un mensaje de lucha contra la discriminación que sufren en el país las llamadas comunidades étnicas, es decir, las negras y las indígenas. Algo con lo que no estamos de acuerdo, pero no vale nuestro criterio en este momento, es el reconocimiento de las diversidades sexuales y que compromete buscar igualdad entre hombres y mujeres y llegando a querer legitimar a unos supuestos derechos de las comunidades LGTBIQ+. Hermanos y hermanas, hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación. Vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad. Vamos por la justicia social. Vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país. Vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBTIQ+. Vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de la Casa Grande, a cuidar nuestra Casa Grande, a cuidar la biodiversidad. Vamos juntos a erradicar el racismo estructural. Para lograr todo esto, ella enarbola y pretende que se cree el nuevo Ministerio de la Igualdad, el cual ella presidiría. Conjuga esa igualdad de géneros y diversidad entre esas reivindicaciones socioeconómicas y étnicas, lo que de seguro le traerá enfrentamientos sociales con las iglesias y será otro frente abierto al nuevo gobierno. Pero si hay algo que reconocerle y que marcó
a la nueva vicepresidente son sus orígenes humildes. Para que nos ubiquemos, Francia Márquez es procedente del Cauca, una región del sur occidente colombiano marcado por la pobreza y con una trágica realidad historia de muchos conflictos armados. A los 16 años fue madre soltera y ha trabajado desde su juventud, entre otras cosas, como minera, trabajando en las minas, y empleada doméstica. Gracias a su trabajo y a su deseo de superación, logró pagar sus estudios en técnica agropecuaria y también estudió Derecho, una carrera de la que se graduó hace 2 años. Bueno, por todo esto que hemos señalado es que se le considera dentro de esa élite racista y rica de que no tiene la capacidad para gobernar. Fueron sus años como minera artesanal cuando surgió en ella integrarse en el activismo que a su vez la ha llevado hasta el gobierno. ¿A cuántos humildes ciudadanos se les discrimina por su origen y hoy han demostrado ser capaces de gobernar? Como parte de su historial, en el 2009, las autoridades presentaron un proyecto para desviar el cauce del río Ovejas, en el que Márquez, como muchas otras personas de su región, buscaban oro para sobrevivir. Además, entregaron títulos a varias multinacionales, lo que dejaba sin sustento a la población local. Es cuando ella empezó a organizar una movilización, logrando que la Corte Suprema de Colombia parara el proyecto. Pero no solo eso, también realizó una marcha de mujeres hasta Bogotá para protestar por la minería ilegal que contaminaba el río. Y además se enfrentó pública y decididamente al expresidente Juan Manuel Santos por un incumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades étnicas. Su lucha como líder comunitaria la ha llevado a recibir varios premios en los últimos años, entre ellos el Goldman, considerado el Nobel de Medio Ambiente en el 2018. Un buen aval para su futuro triunfo electoral que hoy está disfrutando. Pero debemos saber que no fue tan fácil como le estamos narrando. La recién electa vicepresidenta de Colombia fue víctima de intimidaciones y de un atentado que la obligó a abandonar su región. Esto es muy común en Colombia, uno de los países en los que más líderes sociales y medioambientales son asesinados cada año. Después de todo esto, el pasado mes de marzo se convirtió en la tercera candidata más votada de las primarias de todos los partidos, lo que hizo que Gustavo Petro la incluyera como su compañera vicepresidencial para las elecciones. Ella emplea un lenguaje inclusivo y apela a los más desposeídos, a quienes ella los llama los nadies y las nadies. Ahora, algo bien jocoso, pero que caló en la población, fue su lema para referirse a que todos tengan las mismas posibilidades económicas y dignas, que fue el eslogan Vivir Sabroso. Muy original, y no dudamos que algún político del patio llegue a utilizarla. Va mucho con nuestra idiosincrasia de vivir bien, vivir sabroso. Por cierto, hace poco se le preguntó, ya recién electa, si dentro del concepto vivir sabroso incluye mudarse a la casa vicepresidencial próximo al Palacio de Nariño. Usted nos está dando esta entrevista desde Cali, en el Valle del Cauca, pero usted tiene ahora o va a tener la posibilidad de vivir en la casa que
que existe para quien ocupa el cargo de vicepresidente o vicepresidenta de la Nación. Mi pregunta es si usted se va a mudar a esa casa que queda a una cuadra al occidente del Palacio de Nariño, o si eso no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso. Pues no creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. Yo hoy, gracias a Dios, tengo una casa digna, ¿no? Sí, y entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida, ya porque me dan una casa presidencial, ya estoy viviendo sabroso, están muy equivocada, ¿sí? Eso es parte del clasismo de este país, si lo miras desde ese lugar. Y te invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro, en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos. Entonces, cuando me colocas que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa vicepresidencial, seguramente estás muy equivocada, ¿sí? Seguramente vivir sabroso es que yo pudiera vivir en mi propia casa, ¿no? Que tuviera las garantías de seguridad para vivir en mi casa y tal vez no con un poco de gente armada, ¿no? Porque eso no es vivir bien y eso no es vivir sabroso. Tener que andar todos los días con 30 personas armadas no es que sea sabroso. Permítame aprovechar estos segundos que quedan para precisar que no era eso que usted entendió lo que yo estaba queriéndole decir, por supuesto, sino que era una manera de preguntarle si iba a ocupar esa casa que está disponible para usted, o si va a estar viviendo en Cali, o cómo va a manejar su lugar de residencia, entendiendo que usted ha sido pues, una mujer muy de la región. Esa es una pregunta diferente, ¿sí? A lo que me planteaste al inicio. Con todo el respeto, ¿sí? Yo no hice esta carrera política por un cargo. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi Yolombó, allá en mi comunidad. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi territorio tranquila, sembrando, ¿sí? Sembrando la tierra, trabajando con mi gente, con las mujeres de mi comunidad. Pero lo que hizo que hoy ocupara este lugar es la violencia sostenida que he tenido que vivir, que está viviendo la mayoría de los colombianos. Eso hizo que yo tomara la decisión de decir vamos a ocupar el poder, ¿sí? Una respuesta muy seria y muy humilde, pero sobre todo muy de acuerdo con sus convicciones. Damos el crédito de este corte a Noticentro Canal 1. Ahora bien, y volviendo a lo serio, si bien es cierto que Gustavo Petro tiene sus grandes logros y una vida de lucha intensa en contra de las élites tradicionales de Colombia y de que siempre lo ha hecho identificándose como izquierdista, no menos cierto que su actual vicepresidente logró concitar el apoyo de esas clases colombianas que se consideran al día de hoy excluidas y que tienen puestas sus esperanzas en lograr mejores condiciones de vida. Por otro lado, Colombia es un país con un valor estratégico y además tiene una relación militar con los Estados Unidos, con la presencia de bases en su territorio. Colombia es un aliado de la OTAN. Habría que ver cómo evoluciona esta relación. La izquierda no come en la misma mesa que la OTAN. Por otra parte, se tenía como seguro que la izquierda no tendría mucha incidencia en el futuro de Colombia porque se creyó que languidecía, que moriría y que desaparecería. Por eso es tan importante lo que ha ocurrido. Por eso es lo preocupante y al mismo tiempo esperanzador. Todo depende en cuál de las dos aceras nos encontremos. En su programa de gobierno y durante la campaña presidencial, Gustavo Petro adquirió varios compromisos en diferentes áreas y con distintos sectores de la sociedad. Esta es la lista de sus promesas en temas como política exterior, seguridad, medio ambiente, entre otros. Una vez logre conformar su equipo, el presidente Petro tendrá que dedicarse desde el primer día a cumplir
con una lista de propuestas y promesas que durante la campaña calificó como urgentes. Por ejemplo, ha dicho que una de sus prioridades es disminuir el hambre y detener la inflación. Para esto propuso medidas que, en teoría, deberían aplicarse en los primeros meses de su gobierno, como el aumento de los aranceles de importación, subsidiar los insumos agrícolas y comprar cosechas a los campesinos para vender los alimentos a bajo costo en barrios populares. En medio ambiente, en este tema, el nuevo presidente tiene retos como el de enfrentar la deforestación e implementar medidas para proteger a los líderes y defensores de la naturaleza. Este punto está estrechamente ligado con su propuesta de tierras y con el modelo de transición energética que propone desde hace varios años. Y creo que hoy sí podemos proponer ahora, sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano, un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna nación, en toda la diversidad que es América. Yo creo que llegó el momento de sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos y hablar, dialogar sobre lo que significa el hecho que en todo este continente americano que compartimos, allá se emita, como casi en ningún otro país, gases efecto invernadero, y aquí los asumimos, los absorbemos a partir de nuestra selva amazónica. Si allá se emite y aquí absorbemos, ¿por qué no dialogamos? ¿Por qué no establecemos otra manera de entendernos? ¿Por qué no dejar de emitir más allá? ¿Y por qué no ayudarnos aquí a que las esponjas de la absorción de los gases de la muerte de la humanidad puedan ser más eficaces? Le propongo al gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos de América sentarnos a dialogar para acelerar los pasos de la transición energética, los pasos de la construcción de una economía descarbonizada, los pasos de la construcción de una economía de la vida en toda América. Como un gobierno que pretende ser el gobierno de la vida no podría proponer la construcción de una economía de la vida? Le propongo a América Latina integrarnos más decididamente. De esa promesa de transición energética está la prohibición de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y detener los pilotos de fracking. Y de seguro que se preguntarán qué fue lo que dije. Dije fracking. Queremos hacer un paréntesis, porque cuando leímos esto de fracking, nos entró una curiosidad para saber qué era esto. El fracking es el proceso que consiste en inyectar agua a alta presión para generar fisuras, roturas, grietas más pequeñas que una hebra de cabello en las rocas. No sabemos cómo se hace eso, por lo tanto no vamos a abundar mucho. Lo único que hemos leído es que sus defensores lo consideran como una técnica que da respuesta a la creciente demanda de energía con recursos más limpios que el carbón, mientras que sus detractores, quienes están en contra de la práctica del fracking, lo consideran un grave riesgo para la salud y el medio ambiente, como riesgos de explosión,
riesgo de contaminación de acuíferos, generación de sequías en fuentes de agua, rupturas de las capas del suelo subterráneas y repercusión negativa en la agricultura, la ganadería, el turismo, entre otras más. Pero bueno, hoy estamos tratando la elección de Gustavo Petro en Colombia y la parte ambiental en nuestro programa. Sobre eso vamos a hablar más luego, sobre el fracking. Más adelante ya veremos cómo conseguimos una persona que nos pueda decir qué tan favorable o qué tan negativo es. Lo que pasa con este tema ambiental, es que fue y es un tema trascendental en la campaña y ahora en el futuro gobierno de nuestro querido amigo Petro. Por eso tiene como objetivo no otorgar nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos. Además, recordemos que para Francia Márquez, su vicepresidente, fue tema central en su lucha por lograr reivindicaciones sociales y económicas en la región donde ella vivió y trabajó como minera, y que llegó hasta la propia capital y enfrentar al presidente de entonces, al señor Juan Manuel Santos. Las promesas de Petro en materia económica son probablemente las más polémicas de su programa. Hay incertidumbre sobre temas como la reforma tributaria, el futuro de las empresas petroleras y la intervención del gobierno en la economía. Una de sus propuestas y metas es desmontar gradualmente los beneficios tributarios para los más ricos del país. Esto porque, de acuerdo a estudios, a causa de los beneficios tributarios se deja de percibir cerca de un 3.5% del PIB al año. Otra, gravar las rentas laborales al mismo nivel de los dividendos y las ganancias ocasionales. Gravar bebidas azucaradas, comida chatarra y plásticos de un solo uso. Pretende además que los dividendos paguen impuestos al menos en un porcentaje cercano al 70%. Y algo que ya veremos cómo lo logra es gravar a los 4.000 más ricos del país. No vamos a detallar su plan de su gobierno, pero estos, entre otros propósitos, no dejan de ser preocupantes, no por los propósitos en sí, sino por el contrario, a quienes se va a enfrentar. Y debemos decir que estamos de acuerdo en la mayoría de esas propuestas. Lo que estamos evaluando es su factibilidad en un país como Colombia. Las posibilidades de que se logren aplicar, y ya hemos señalado algunos de los inconvenientes y peligros que habrá de enfrentar. Gustavo Petro siempre se ha mostrado como un defensor del proceso de paz de Juan Manuel Santos y las extintas FARC. Retomar los diálogos de paz en la guerrilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional, que después de las elecciones también mostró interés por iniciar conversaciones, tiene en mente impulsar la investigación sobre los beneficios del cannabis y la hoja de la coca, buscar una revisión o renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para proteger el campo, restablecer el Pacto Andino y del Caribe, fortalecer relaciones de cooperación con la CAN, la ONU, la Unión Europea, China, Japón, Corea y los países del sudeste asiático. Pensar que América Latina puede construirse alrededor de la agricultura y las reformas agrarias, de la agroindustrialización, de la industria bajo las nuevas tecnologías, que todas significan la producción sobre la base
del conocimiento y del reencuentro con la naturaleza. Una América Latina productiva y no extractivista. Una América Latina que profundice el conocimiento hasta las máximas esferas del saber de la humanidad. Una América Latina que gracias a sus raíces negras e indígenas le pueda proponer al mundo un verdadero reequilibrio con la naturaleza para poder vivir, para poder existir. Una América Latina junta que le pueda gritar a la humanidad que llegó el momento de cambiar para poder vivir. Para poder vivir sabroso. La educación es uno de los puntos más ambiciosos del programa de gobierno del nuevo presidente. Entre sus promesas, Petro habla de educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Crear la jornada extendida para niños, niñas y adolescentes e intervenir el programa de alimentación escolar. Fíjense cómo estas últimas metas que estamos señalando, con todo y los diversos inconvenientes que hemos tenido en su aplicación en nuestro país, es considerado como un deseo a la fecha de hoy por una nación que no se equipara con la nuestra y con mayores recursos, que es Colombia. Eliminar el servicio militar obligatorio y respetar la objeción de conciencia y dar a las Fuerzas Armadas acceso a la educación. Otro de nuestros logros como República Dominicana. Estas promesas se unen a la larga lista que tiene en otras áreas y que no podrá cumplir sin el apoyo del Congreso, de los empresarios y de los recursos económicos que puedan surgir. Todo esto último, lamentablemente, está en su contra. A partir de ahora, esta pareja presidencial de Gustavo Petro y Marcia Márquez tiene el reto de hacer realidad sus ideales de lucha contra la desigualdad, a favor de los colombianos desde las instituciones y no defraudar a esa gran masa de ciudadanos que le dieron su apoyo y que tienen una gran esperanza en ellos para satisfacer sus expectativas. Colombia es el segundo país más poblado de Sudamérica y el tercero más poblado de América Latina. Es la quinta economía de América Latina y padeciendo de guerras y guerrillas por más de 50 años. Según otros analistas políticos, consideran que esta oportunidad del triunfo de la izquierda hay que cuidarla mucho, no tan solo dentro de Colombia, sino dentro de la región, por considerar que la derecha tiene muchos recursos de extrema violencia. Tanto Francia Márquez como el propio Gustavo Petro han sido víctimas de atentados y no descartan, ni nosotros tampoco, el que la extrema derecha tenga planes y persistan en este tipo de intentonas. El panorama no es fácil. El panorama no es fácil para Gustavo Petro y para Francia Márquez. Gobernar será más difícil que haber logrado ganar las elecciones. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Hace unos días el PRM realizaba un acto masivo bajo techo para no violar la ley electoral y de partidos, donde el presidente Luis Abinader encabezó la entrega de los certificados en el Partido Revolucionario Moderno. En la actividad fueron juramentadas las autoridades que fueron elegidas el pasado 15 de mayo en la primera jornada del partido oficial para escoger a sus dirigentes, donde José Ignacio Paliza fue electo presidente, Milagros Ortiz Bosch, primera vicepresidenta,
Eddie Olivares, segundo vicepresidente, y Nelson Jesús Arroyo como tercer vicepresidente. Además, Carolina Mejía fue electa secretaria general y en la primera subsecretaría está Kelvin Cruz, Lía Santana de Díaz en la segunda y Jean Luis Rodríguez en la tercera. Asimismo, participaron dirigentes y militantes de la organización. Pero nuestro comentario gira en torno al discurso del presidente Luis Abinader y la repercusión que ha tenido en el ambiente político. Lo primero que debemos decir es que fue excelente la organización de este evento, con calidad, y que muestra una nueva generación con criterios más renovadores. Ahí estoy con Abinader de que es un partido de futuro. El ánimo mostrado por el presidente Abinader frente a los dirigentes no podía ser mejor para subir y mantener en alto el orgullo de ser PRMista. Su alusión a José Francisco Peña Gómez fue algo sensacional. Ahora, queremos hacer una observación muy particular. Me disculpan, pero lo hago con la mejor intención. A Luis Abinader ni le queda bien, ni tampoco lo necesita esa subida de tono al hablar, sobre todo cuando está entre su gente. Quizás sea válida cuando se trate de campaña y se tenga como objetivo convencer a otros que no crean en el PRM o que tengan su duda. Es más, vamos más lejos. Nunca se debe perder la personalidad, ni el temperamento o la compostura natural cuando se trata sobre todo de comunicar. Y Luis tiene sus características muy personales, muy peculiares que debe de mantener. Allí la asistencia era netamente PRMista. Pero esa es una apreciación al margen y muy particular. Con respecto a su contenido, se sigue insistiendo en lo mismo, lo cual no está del todo mal, pero ya tenemos 2 años de gobierno. Lo que sí quedó claro es que se puso en marcha un plan reeleccionista. Y ya era hora. Luis Abinader tiene todo el derecho constitucional de optar por un segundo periodo. No es la primera vez que lo decimos, lo hemos planteado y defendido en programas anteriores. El único impedimento lo tiene dentro de su partido y con el peligro de enfrascarse en una lucha interna por la candidatura o enfrentar otra división que sería de muy mal gusto, por no decir otra cosa, en el propósito de mantenerse en el poder. Nos agradó el agradecimiento y reconocimiento a la gente, a su militancia, que creyeron en el cambio y fueron a las urnas a apoyar al partido y a su presidente. Y sobre todo su insistencia y firmeza en advertir que no es un proyecto personal. Valoramos esto por la práctica de muchos de nuestros líderes políticos que hasta el día de hoy hablan del yoísmo. Una cosa es que las circunstancias del momento te favorezcan frente a otros y una cosa muy distinta es creerse que solo yo puedo solucionar los problemas. Las circunstancias son externas, el yoísmo es interno. En estos momentos se produce el grito de guerra. Todos ustedes pueden estar orgullosos de su partido y de su gobierno. Este no es un proyecto personal en el que todo se basa en el yo. Nosotros somos distintos. Esta organización se trata de nosotros, de un proyecto colectivo y no de gloria personal. Desde hoy
Saldremos a la calle con la fuerza de nuestras ideas y el resultado de nuestras políticas. Con esa fuerza de nuestras ideas y vamos a enseñar el resultado de nuestras políticas. Vamos a conversar, vamos a escuchar a todos los sectores de nuestro pueblo. Tenemos un gran partido, tenemos un buen equipo y un proyecto sólido para la transformación económica y social y que garantice el desarrollo de nuestro país. Ahora, con las nuevas autoridades, vamos a consolidar nuestro padrón de 1.7 millones de dominicanos y dominicanas inscritos. Pero vamos a incrementarlo con la ayuda de ustedes a 3 millones para fortalecer nuestra posición como la principal organización política de nuestro país. Aquí queremos hacer una parte. No vemos estratégico que un político imite a otro político en su forma de manifestarse y mercadearse. Esa forma reiterativa de lograr que el público presente repita una y otra vez una sentencia tiene su marca registrada. Y cuando se utiliza en el subconsciente de quienes escuchan esta forma, porque es solo de forma que estamos hablando, les trae a recordación al personaje que es antagónico y es el original. Ojalá nos puedan entender y comprender. No es lo que se diga, es la forma no original con la que se hace. En cuanto al político que la use, no lo culpamos, pero sí decimos que es una falta de originalidad en quienes llevan el mercadeo, la propaganda, la publicidad, es decir, en la comunicación en términos generales. Vean esto y reflexionen. El pasado es corrupción e impunidad. No mire para atrás. El pasado es despilfarro e ineficiencia. No mire para atrás. El pasado es atraso y pobreza. No mire para atrás. El pasado es abuso de poder. No mire para atrás. Mira para adelante. No mire para atrás. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga al Partido Revolucionario Moderno y al pueblo dominicano. Muchas gracias. Aunque sus referencias fueron sumamente explícitas a lo que se quería decir, el método dio respuesta a lo dicho por el expresidente Leonel Fernández, haciendo alusión directa a no mire para atrás y tomando como argumento un sentido histórico, sin sentirse aludido, pero sí descalificando el hecho de ignorar la historia que un para atrás. Y por parte del PLD es todavía mucho más insulso, no le ponen caso. Lo del PLD lo entendemos, ya que defenderse es admitir los hechos, pero la forma de Leonel fue muy astuta e inteligente. Escuché con mucha atención las palabras del compañero Santiago, pero todo lo que él dijo implicó mirar hacia atrás. Y yo creo que ante eso está desobedeciendo la decisión presidencial. No miren para atrás. Pero no podía ser el recuento magnífico que ha hecho si no mira hacia atrás. Porque en el fondo mirar hacia atrás es reencontrarse con la historia. Y no podemos ignorar la historia. Si no miramos hacia atrás, no podemos reencontrarnos con Juan Pablo Duarte y los trinitarios y entender lo que fue la independencia de la República y el rol que desempeñaron en la defensa de nuestra soberanía nacional. Si no miramos hacia atrás, no podremos entender lo que fue
la gesta de la restauración y el papel desempeñado por Gregorio Luperón en la lucha contra la anexión a España. Si no miramos hacia atrás, no sabemos de la resistencia que se le hizo a la primera ocupación norteamericana de 1916 a 1924, la lucha de los antitrujillistas en lo que fue Cayo Confites, lo que fue la expedición de Luperón, la expedición de Constanza, Maimón y Esterondo de 1959. Si no miramos hacia atrás, no sabremos lo que fue la Revolución de Abril, el papel del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó defendiendo la soberanía nacional. Si no miramos hacia atrás, no entenderemos el papel de la figura del profesor Juan Bosch en defensa de la democracia y la dignidad del pueblo dominicano. Estamos obligados a mirar hacia atrás. Porque si no miramos hacia atrás, no entendemos la historia dominicana. Y si no entendemos la historia dominicana, no entendemos nuestra identidad nacional como pueblo dominicano. De manera, presidente, que no le podemos obedecer. Tendremos que seguir mirando hacia atrás. Consideramos que el PRM y en sentido particular el presidente Luis Abinader, de optar por la reelección, debe preparar una maquinaria lo suficientemente eficiente para poder enfrentar a un Leonel Fernández que ya ellos saben que es el líder de la oposición, sin descuidar las artimañas del resto de la oposición. Creemos que la oposición de Leonel Fernández al gobierno y la eventual candidatura de Luis Abinader bien puede ser debatida con criterios, datos objetivos y posturas contundentes. Lo que no vemos en el PRM es a un equipo para eso, ni tampoco identificamos quién podría protagonizar dicha defensa que no sea el propio Luis Abinader. El resto de la oposición solo argumentará en contra del gobierno con alaracas y acusaciones sin fundamentos y en muchos casos solo apoyadas en los rumores. Y esto por dos razones. Uno, carecen de calidad política y dos, no tienen futuro político que no sea como aliados. Mientras Leonel Fernández está concentrado en hacer crecer su organización y que en este mes llevará nuevo padrón a la Junta Central Electoral con una membresía que supera el 1.000.000 de miembros y hacer críticas al gobierno de manera muy juiciosas que no sabemos cómo el gobierno de Luis no les responde. Bueno, aquí llegamos al final de nuestro programa Glosa. Recuerde nuestras emisiones los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 7 de la noche por AME Canal 47. Ahora también estamos en nuestra emisión dominical a la misma hora por TV Canal Sur. Como siempre, nuestra invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y poder ver todos nuestros programas anteriores. Hasta la próxima semana, se despide J.M. Hidalgo. Producciones Mapei presentó Glosa con J.M. Hidalgo.